Se ve perfecto. Se ve, ¿no? ¿Se ve la filmina? Sí, sí, se Excelente, ve muy bien. perfecto. Muy bien, muchas gracias. A ver, el tema que me han propuesto es muy interesante e invoca mi condición de miembro de la Asamblea Constituyente del año 93. Y lo que se propone es un análisis si el texto constitucional, tal cual fue redactado, tal cual fue la lógica de su aprobación en el órgano legislativo constituyente que la aprobó, es una norma que permanece pétrea y que los constituyentes concibieron y plasmaron en el texto es la única interpretación posible, es la única vigencia o es la vigencia permanente de esa norma. O sí, por el contrario, con la evolución del tiempo y con la interpretación que el juez constitucional da, ese texto puede sufrir algún tipo de mutación o de simplemente una interpretación evolutiva diferente. Y para que esta reflexión no sea una reflexión en el aire, sino una reflexión aterrizada, he querido poner sobre el tapete un tema que me parece muy interesante y muy actual, y es el contenido de la Constitución Económica, del modelo económico que nuestra Carta Fundamental de 1993 trajo. Contestaré la pregunta. El texto que una constitución, que una asamblea constituyente, como aquella de la que yo formé parte, el llamado CCD, aprobó, y los conceptos que precedieron a su dación o que se dieron a lo largo de su debate para terminar en el texto que terminó, ¿son la única interpretación posible? No. El intérprete constitucional, el juez constitucional, puede darle contenido diferente, matices, una interpretación que va cambiando conforme al tiempo, obviamente dentro de unos límites que no pueden contradecir, digamos, radicalmente aquello que el texto constitucional plantea. Y entonces entro en materia, comenzando por decir cómo, o por demostrar cómo, a pesar que dos textos, los correspondientes a las cartas del 79 y el 58, perdón, y el 93, son exactamente las mismas, son exactamente los mismos textos, el contenido de ambos desarrollos constitucionales no es el mismo. El artículo 115 de la Constitución de 1979, como el artículo 58 de la Constitución del 93, tienen exactamente el mismo contenido. La iniciativa privada es libre, punto seguido, se ejerce en una economía social de mercado. Y es evidente que si uno ve el desarrollo que en la Carta del 79 tiene ese texto y el desarrollo que en la Carta del 93 tiene ese mismo texto, que es la norma de apertura, la que marca el derrotero del modelo económico que se ha incorporado a la Constitución, no se trata del mismo contenido. En efecto, hay un contexto político en el que se dan ambas cartas constitucionales. Y ese contexto político que está inserto en la dación del texto constitucional, el profesor Ariño, el profesor Lucas Verdú, han sido muy claros al señalar que la interpretación que de los textos constitucionales se hace no es ajeno a ese contexto sociopolítico constitucional que precede a su dación o que convive con su dación. Entonces, la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado, artículo 115 de la Constitución del 79, hay que leerla en el marco de una constitución como la del 79, que enfrenta las reformas estructurales del gobierno militar, el estatismo, el colectivismo, que liberaliza parcialmente la economía e introduce el pluralismo, lo cual, déjenme decirles, queridos estudiantes que me nos acompañan hoy día, fue mucho a finales de la década de los 70. Tiempo después se le echó a la pobre Constitución del 79 la culpa de todos los males en el Perú, y no es verdad. Para comenzar, fue una asamblea constituyente de primerísimo nivel en todas las fuerzas políticas que participaron. Pocas veces hemos visto igual calidad en el APRA, que fue la fuerza mayoritaria encabezada por ahí a La Torre, en el Partido Popular Cristiano encabezado por Luis Bedoya Reyes, en las propias izquierdas, que fueron varias, pero que tuvieron sus mejores cuadros. Y esa constitución, dice muy bien el profesor Domingo García Belaúnde, liberalizó todo lo que pudo. Pero era la década de los 70 y había un tercio de la asamblea, dos tercios de la asamblea, o dos, casi 75% de la asamblea, que iba pues muy hacia la izquierda.
De cualquier forma, ese texto, la iniciativa de privada libre, se ejerce en una economía social de mercado, que es un aporte del Partido Popular Cristiano, mi partido, en la Constitución del 69, hay que leerla en el marco de una Constitución que a su vez liberaliza parcialmente, destraba parcialmente, alude a la posibilidad de un pluralismo que no había dado. Y supervive a toda la crisis económica de la segunda mitad del siglo, del año, de la década del 80, y sufre la arremetida de la reforma liberal. Esa es la Constitución del 79. Es una Constitución que vive ese periodo de tiempo. Un desmontaje parcial, porque no fue total, de la economía heredada o del modelo económico heredado del gobierno militar, estatista, colectivista, intervencionista. Una economía que entra en una profunda crisis en la segunda mitad